días, iglesia. ¿Cómo están todos en esta mañana? Deseo que esté muy bien. Deseo que el Señor tenga preparados sus vidas y sus corazones para recibir la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que continuamos en nuestras enseñanzas, la serie de Jueces, y hoy vamos a terminar el capítulo 3. La semana pasada el inicio lo dio nuestro hermano Ulises y hoy voy a terminar con el capítulo 3. Entonces quiero invitarlos, vamos a estar en Jueces, capítulo 3, versículos del 12 al 30. Jueces, capítulo 3, versículos 12 al 30, y yo voy a leer en favor de ustedes en la Nueva Biblia de las Américas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los amonitas y amalecitas. Fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras, y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los israelitas clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, el benjamita, el cual era zurdo. Y los israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de un codo, 45 centímetros de largo, y lo ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. Cuando Ahod terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo, pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para usted, oh rey. Guarda silencio, le dijo el rey. Y todos los que le servían salieron. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después que él salió, vinieron los siervos y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrojo pasado, y dijeron: sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano. Y esperaron hasta sentir inquietud, pues él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y su señor estaba en el suelo muerto, pero Ahod había escapado mientras ellos esperaban. Pasando por los ídolos, había huido a Seirat. Cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Entonces Ahod les dijo: persíganlos, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Así Moab fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos, y ruego toda su atención. José, ¿me haces un favor? ¿Puedes apagar el ventilador? Bueno, mis hermanos, lo primero que vemos, de acuerdo con esta porción del libro de Jueces, es que el pueblo de Israel nuevamente se aparta del Señor después de la muerte de su líder Otoniel, y que por la mano del Señor, a través de él, quedan en 40 años de paz. A él Dios lo levantó, y mediante el poder del Espíritu Santo les dio libertad de sus opresores. Pero se empieza a ver un ciclo repetitivo. El pueblo da la espalda a Dios, Él les envía un castigo, ellos claman al Señor, y viene un periodo de paz mientras el juez vive. La primera vez que observamos que ocurre esa situación es en el capítulo 2, versículos 10 al 11, donde dice que ellos hicieron lo malo. Luego que murieron Josué y los ancianos, se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Abandonó al Señor, esta generación, hizo lo malo ante sus ojos y se prostituyó sirviendo a otros dioses. En la enseñanza que José nos dio,
Vimos que esta nueva generación no quería escuchar a sus jueces, no quería escuchar a sus líderes, solo que cumplieran su servicio de salvarlos y sacarlos de la aflicción. Algo así como cumplan su función, pero hasta ahí, no nos digan nada, que nosotros seguiremos deleitándonos en nuestros caminos. Cuando el texto dice que no conocían al Señor, no se refiere a que no sabían nada del Señor. Intelectualmente sí lo conocían, esta generación, pero en la práctica no evidenciaban ese conocimiento que tenían acerca de Dios. Muy diferente a la generación que entró por primera vez a la tierra prometida, es decir, sus padres, que cuando muere Josué, en coherencia a su temor de Dios, lo consultan por medio de sus sacerdotes para saber cuál era la voluntad en cuanto a quién debía subir a la batalla. Pero no solo eso, la palabra dice que ellos sirvieron al Señor todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho en medio de ellos. Eso es una breve introducción de lo que llevamos desarrollado del libro de Juez. Para este texto que tenemos delante de nosotros, lo he titulado Aquel que todo lo ve. Y lo he subtitulado en 3 puntos, versículos del 12 al 14. Aquel que todo lo ve, primero, tiene absoluto control. 2, aquel que todo lo ve, elige lo débil del mundo. Y por último, ese está del 15 al 25, y por último del versículo 26 al 30, aquel que todo lo ve nos llama de nuevo. Entonces vamos a desarrollar nuestro primer punto. Usted puede ir leyéndolo, quedaría un poquito difícil volverlo a leer, pero entonces usted puede ir leyéndolo. Entonces hay una expresión que dice que ellos hicieron lo malo ante los ojos ¿de quién? Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Esta expresión nos da a entender varias cosas, o por lo menos 2 cosas. Lo primero es que Él es soberano. Es decir, Él está al control de toda su creación y de todo lo que sucede abajo en la tierra. En especial, tiene su mirada puesta sobre su pueblo que Él ha apartado para sí, el cual debería representarlo, es lo ideal. No solo ve todo lo que sucede en su vasta creación y lo que hace cada hombre sobre la tierra, sino que también conoce lo profundo de su corazón, el corazón del hombre. Totalmente lo conoce. Del cual él mismo ha dicho que es más perverso que todas las cosas. Ni siquiera el hombre alcanza a entender y a conocer la magnitud de su pecado y el potencial de pecado que puede llegar a desarrollar. El Salmo 138, versículos 6 al 7, nos enseña que nuestro Dios, que es excelso, Él toma en cuenta el humilde y está cerca de Él, lo atiende, tiene su mirada puesta allí. Pero a los arrogantes, a los altivos, dice que mira desde lejos y a su tiempo les da su merecido si no se arrepiente. Y es lo que estamos viendo en el libro de Jueces, un pueblo orgulloso y soberbio que el Señor en su tiempo, en su paciencia, llega y les da su castigo, su justo juicio. Ahora, el Señor no solo nos mira desde su trono, esta expresión también denota que el Dios que es santo, que llena y trasciende los cielos y la tierra con su gloriosa presencia, está muy cerca de nosotros, más de lo que nosotros nos podemos imaginar, más de lo que nosotros podemos entender. Y eso es una verdad que casi siempre ignoramos, que Dios está muy cerca de nosotros. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículos 28, respecto al único Dios, él le dice a los filósofos y a los ciudadanos atenienses, les dice lo siguiente: en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Y yo digo algo más: su aire respiramos. Ese aire que nosotros, el Señor en este momento nos está concediendo respirar, ese es su aire. Y Él está en medio de nosotros. Y eso normalmente lo olvidamos. Dios está de manera muy especial, su presencia, su mirada, su cuidado sobre su iglesia. Y Él sabe todo y cada cosa que nosotros hacemos.
Los atenienses eran ignorantes en esta verdad, y eso que ellos eran muy entendidos, eran muy intelectuales, eran grandes pensadores. Pero el apóstol Pablo viene y les explica de algo que ellos ignoraban. No todo lo sabemos, no todo lo conocemos. Pero el pueblo de Israel sí sabía que Dios estaba en medio de ellos, que Dios iba adelante, y aún así de manera obstinada actuó en total rebeldía, haciendo lo contrario de que Él les mandó. ¿Cuál es la respuesta a este acto, a esta manera en que ellos están actuando? La palabra dice que Dios fortaleció. ¿A quién? ¿A ellos? No, dice que fortaleció al rey Eglón. Hay un dicho que dice, y él era malo, era un rey malo, era un hombre perverso. Hay un dicho que dice, aún el diablo es el diablo de Dios. Y usted puede decir, y tenga ahí cuidado, no estoy diciendo que Dios sea malo. Como lo mencioné anteriormente, Dios está al control. Todo lo que existe, todo lo creado, visible e invisible, incluso el hombre en su condición caída, está bajo su control. El diablo nunca hubiera dañado a Job si Dios no lo hubiera permitido. No sería Dios si él hubiera hecho lo que él quisiera. Fue el Señor quien permitió que durante cierto tiempo el faraón esclavizara a la nación de Israel y los hiciera sufrir. Y quien en su misericordia, Dios, después de liberarlos con gran poder y señales, Él endurece el corazón de faraón, el cual sale a perseguirlos para volverlos a esclavizar, luego de que ellos salen en sus jornadas, en sus ejércitos, salen por la libertad que el Señor había traído. Hasta intenta cruzar el mar Rojo que Dios había dividido, pero este se convirtió en el lugar donde el Todopoderoso descargó su justo juicio contra él y contra su ejército. Pero fue el Señor quien endureció su corazón. El corazón del rey, según Proverbios 21:1, se puede ir anotando ahí, el corazón del rey está en su mano y a todo lo que él quiere lo inclina. El Señor es poderoso sobre todas las cosas, Él tiene el control. Él pone y quita reyes, Él fortalece y debilita a quien quiere, conforme a sus propósitos. El Señor no hace nada al azar. En el texto que estamos desarrollando, Él fortaleció a un rey pagano, descendiente de Lod, que hizo alianza con los amonitas, un pueblo que era hermano, y con los amalecitas, enemigos acérrimos de Israel. Y hasta aquí el Señor, eso Dios lo está permitiendo. ¿Y por qué lo permite? Para castigar a su pueblo que una vez más les había dado la espalda, había apostatado. Hermanos, tal es la sabiduría de Dios, tal es la sabiduría del Señor, que ¿quién puede detener? ¿Quién puede decirle no hagas de este modo o de esta manera? Usar al malo para infligir castigo y juicio contra aquel que ha pecado. Dios puede usar cualquier cosa, hermano, con el fin de hacernos volver a su presencia. Ahora, esto no quiere decir que porque el Dios Santísimo es malo, por usar de manera temporal al que es malo. Él sigue siendo santo. Eso no quiere decir que por usar de manera temporal al que es malo, al que por naturaleza lo es, no es malo, porque a través de él el Señor juzga a un individuo, juzgue a una nación o juzgue a un pueblo y corregir su actitud rebelde. Eso no lo hace malo. Eso lo hace el Señor en su sabiduría. Pero es importante aclarar que el Señor no se castiga, no castiga y no anda en deleite porque castiga al impío o castiga al pecador. Ese no es el deleite del Señor, pero sí es necesario. Pero también el Señor puede permitir que el malo, en algún momento, una persona malintencionada, obre en contra de los justos. Eso también pasa, no necesariamente porque hizo algo malo, porque pecó o infringió la ley del Señor, le dio la espalda. No, el Señor puede permitir, aunque el malo obre en contra de los justos, pero al final Él usará eso para un bien mayor. Y lo vimos en José. A través de la misma historia de la humanidad hemos visto cómo el juez, el justo Dios, juez, ha permitido que un imperio, que una nación fuerte o varias naciones se levanten en contra de una para traer su juicio. Y Él tiene el control de todas las cosas. Y si bien puede haber sufrimiento, puede haber dolor, puede haber angustia,
el que todo lo ve tiene el control absoluto. Versos 13 al 14. El propósito inicial del Señor con su pueblo escogido no es lo que está pasando en el momento, no es lo que están viviendo. Su propósito era que derrotaran y echaran de la tierra a estas naciones paganas. Pero ahora el Señor, por su desobediencia, fortalece a sus enemigos. Ellos se convierten en espinas en sus costados, los atormentan, los angustia, y todo con el propósito de humillar sus corazones altivos y provocar que volvieran su mirada a Él. Él tenía su mirada puesta en ellos, pero ellos no tenían su mirada puesta en el Señor. Mediante el dolor y la opresión que el rey Eglón les iba a infligir, el Señor evitaría, y aquí hay una buena noticia, aún en medio del dolor, evitaría que los que fueron hechos para encontrar solo deleite en el Señor continuaran deleitándose en fuentes destructivas para el alma, que es lo que ellos estaban haciendo en el momento. Fueron creados y diseñados para deleitarse en el Señor, pero ellos allí en la tierra de Canaán no estaban haciendo eso, se estaban deleitando en otras cosas que eran destructivas para su ser, y Dios permite la disciplina y el castigo para que no lo sigan haciendo, porque Él conoce que nuestra alma, una vez es atrapada por un pecado, continuará por ese camino, pero de ahí es necesario la disciplina, la corrección amorosa de nuestro Dios. Aún el tiempo que sufrieron fue determinado por Dios, ni un año más ni un año menos, 18 años fue lo que el Señor estableció. Es mucho tiempo, de todas maneras son 18 años sufriendo y angustiado. Por su pecado perdieron privilegios alcanzados en el principio, como la ciudad conquistada, la de las palmeras, que ahí lo cita, que es la ciudad de Jericó. Y para que se den cuenta cómo Dios permite a veces obrar en nuestras vidas para hacernos volver, que esa ciudad de las palmeras puede ser algo no relevante, ahí perdieron la ciudad de las palmeras. Fue la primera victoria que ellos obtuvieron, fue la primera victoria que el Señor les concedió. Ese era un punto estratégico, militar. Era una tierra extremadamente rica y fértil, con poder de influencia en las rutas comerciales. Y Dios les permite que pierdan esa ciudad. Era un oasis. Hermano, constantemente estamos ignorando que por servir al pecado, por presentar nuestros cuerpos, los miembros de nuestro cuerpo al pecado, nosotros ignoramos que no van a haber pérdidas considerables. Cuando nosotros prestamos nuestras vidas, nuestros miembros al pecado, nuestros ojos, nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser al pecado, hermano, si no nos arrepentimos, van a haber pérdidas considerables. Juan, pero no hablemos de pérdidas a esta hora. Yo quiero es ganancias. No nos hable eso jamás. Reprendo eso en el nombre de Jesús. Eso lo ato, ¿cierto? Y nos ponemos así, todos espirituales. Y vamos al punto 2, mis hermanos. ¿Cuál es el punto 2? Aquel que todo lo ve, elige lo débil del mundo. Quiero leer el versículo 1, dice de la siguiente manera. 15, perdón. Pero los israelitas clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, el benjaminita. La disciplina del sabio Dios comienza a surtir efecto, porque su pueblo, que en un tiempo tuvo una actitud orgullosa, ahora vuelve su mirada a aquel que los ve. Y en humildad el pueblo levanta un clamor en su necesidad, en su angustia, en su aflicción, levanta un clamor delante de su presencia. ¿Y qué pasa? Él los escucha, Él escucha. Pero también les da una respuesta no merecida, les levanta un libertador, Ahod. Y antes de continuar, yo quisiera preguntarles, ¿a usted alguna vez le ha pasado en algún momento que uno la embarra hasta lo más profundo? Y estando en ese estado, uno cree que el Señor ya no lo va a escuchar más. Y es posible que algunos nos encontremos así, o algunos de en medio de nosotros se encuentren así. Y uno cree, Él ya no me va a escuchar, Él va a voltear su mirada de mí. Y uno siempre está, en ese momento uno espera lo peor. Y con una profunda vergüenza, uno como que intenta orar al Señor por si acaso me oye, por si acaso me escucha. Y vaya sorpresa
que antes de que nosotros clamamos al Señor, Él ya ha salido al encuentro de nosotros. Y viene con amor y con ternura, nos perdona, nos restaura, también nos reprende en amor. Y a uno solamente le queda que, en ese momento que uno dice, no merezco tu amor, no merezco tu gracia, no merezco esta ternura con que me estás tratando, y solamente queda que postrarse delante de su presencia en silencio y guardar silencio, y darle gracias y adorarlo. Señor, gracias. Esto tal vez puede ser desconocido para algunas, ¿y eso qué es? Yo nunca he vivido eso. Pero hermano, estos son delicias que disfruta aquel que se acerca en humildad a la presencia del Señor. Quien ha estado en lo profundo y ha visto la gracia y la bondad de Dios y el perdón y la misericordia puede decir, eso es verdad, eso es real. Esta porción del texto nos presenta dos personajes y vamos de manera breve a analizarlos por separado. Primero, Ahod. La palabra de Dios no nos da muchas referencias de él, solo nos habla de que es un descendiente de la tribu de Benjamín. Nos habla de su audacia y táctica para vencer al rey Eglón y de que era un zurdo. No nos dice si era lo que el pueblo esperaba como líder, no nos dice si era aceptado por ellos, pero fue lo que Dios quiso y Dios le dio su respaldo. Lo común en el relato bíblico es ver que Dios elige personas contrario a los estándares, valores y expectativas de nosotros y las expectativas del mundo. Así es nuestro Dios. Y usted puede mirar en el relato bíblico y siempre ha sido lo mismo. ¿Qué querrá decirnos el Señor? Ejemplo, empecemos con una dama, Sara, que era estéril y tuvo un hijo a los 90 años. La promesa por medio de quién iba a venir el Salvador y el Mesías, una mujer anciana, y el Señor en su debilidad le permite tener un hijo. 90 años, mis hermanos, y era estéril. Abraham, ¿quién era Abraham? Era un hombre pagano de la tierra de Ur de los Caldeos, adoraba a otros ídolos junto con su familia, y eso lo hacía antes de ser llamado. Ese era Abraham, el padre de la fe, el que nosotros lo conocemos ahora. David, ¿quién era el rey David? El hermano menor y olvidado por su familia. Moisés, un fugitivo con problemas del habla, lleno de miedo y de temor. Rahab, la prostituta, y Ruth, la moabita, de las cuales el Señor tuvo misericordia y les perdonó la vida. Y aparte de eso, aparte de su condición, fueron ingresadas al pueblo santo y de manera privilegiada llegan a ser parte de la genealogía de Jesús. Más sorprendente y más maravilloso. Llegan a ser parte de la genealogía de Jesús, el Hijo de Dios, el cual, cuando viene al mundo, hace exactamente lo mismo que viene haciendo el Padre en toda la historia. Escoge hombres como Pedro, un simple pescador, burdo posiblemente. ¿Y quién eran los demás apóstoles? Y entre ellos escogió en su momento a uno muy letrado, a uno que nos encanta, muy respetado. Pero ¿quién era él? El apóstol Pablo, que en un tiempo fue un cruel perseguidor de la iglesia. Ruego me perdonen mis hermanos, no es porque estuviera gritando los goles de ayer ni los partidos, nada de eso. Seguramente. Volviendo a Ahod, dijimos que era descendiente de Benjamín, que su nombre traduce, mire lo que traduce Benjamín, hijo de la mano derecha. Eso es lo que significa Benjamín. La diestra en la Biblia y la cultura tiene una referencia positiva. Delicias, mire lo que dice el Salmo 16:11. Delicias a tu diestra, para siempre. Salmo 118:16. La diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace valentías. Salmo 110:1. Su escogido se sentarán ¿a dónde? A su diestra, a su derecha. La bendición principal y la primogenitura se daban con la mano derecha. La diestra es símbolo de poder, autoridad y honor.
Pero Ahod era zurdo, cosa particular, era zurdo. Y es muy posible, dicen los estudiosos, que posiblemente era zurdo, por la palabra que allí se usa, es muy posible que tuviera un impedimento para usar la mano derecha. La tenía restringida, probablemente la tuviera paralizada. ¿Quién va a escoger a Ahod? Para una guerra, para una batalla, para liderar una... ¿Quién lo escogería? Nosotros normalmente escogemos lo mejor. Y esto, hermano, da gloria solo al Señor, porque no es por la experticia y fuerza del hombre, sino únicamente por el poder de Dios, por el cual se obtiene la salvación y por el medio del cual solo se obtiene la libertad. En cuanto al rey Eglón, debemos decir que fue Dios quien le fortaleció en contra de Israel. No fue él. Fue Dios quien le permitió las alianzas. Fue Dios quien le permitió vencer y despojar al pueblo terco de Israel, despojarlo de sus bendiciones. Y a raíz de esta victoria y teniendo presente que él era un hombre pagano, no era parte del pueblo de Dios, que apartaba un lugar para muchos ídolos, entenebrecido por su pecado, debió haber considerado que por su fuerza, que por su estrategia, derrotó a Israel, incluso al Dios de ellos, ignorando totalmente que simplemente era un instrumento de juicio en las manos del Señor. ¿Y qué más nos dice acerca de este rey Eglón? Contaba con un gran número de soldados que eran robustos y valientes, a diferencia de él, que en el texto se dice que era muy gordo. Tal vez el resultado de tanto comer gracias a los impuestos que le traía a Israel durante 18 años. Coma y coma y coma. Se puede pensar. Lo cierto es que el texto nos presenta a un hombre confiado, con su guardia abajo, como lo predicó Ulises, que a veces las batallas se pierden. ¿Por qué? Porque bajamos la guardia. ¿Y ese hombre de qué tenía que sufrir? ¿De qué tenía que doler? Ese hombre estaba súper bien. Lo cierto es que él en ese momento está en una vida placentera. Dice la palabra que está en su sala de verano. Eso era un lugar especial, fresco, donde entraban las corrientes de aire. Este hombre estaba pasando bueno, él sí estaba pasando bueno. Y en ese momento de su vida, en ese contexto de su vida, está distraído y Ahod hábilmente atrapa su alma con lo siguiente: tengo algo para decirle. Con eso lo atrapó. Tengo algo para contarle. Tengo un mensaje de parte del Señor. Así. ¿Y para qué? Y luego, ¿qué ocurre de eso, hermanos? Ocurre su muerte. De la manera más sencilla, de la manera que él menos imaginó. Porque ellos siempre estaban preparados. A la hora de revisar, normalmente eran diestros, que tomaban de acá y esa fue la parte que revisaron. Pero todos estaban distraídos. Así lo permitió el Señor, hermano. Y Ulises lo predicó la semana pasada, que la iglesia de Sardis, ¿cierto, Ulises? ¿Cómo cayó? ¿Cómo pecaron? Perdón, ¿cómo cayó y fueron vencidos? Alguien estaba ahí mirándolo. Se le cayó el casco, vio por dónde lo recogió y por ahí se metieron. Y por ahí vino la conquista. A este hombre bien custodiado, de la manera, a través de un débil, a través de una persona que tenía su mano imposibilitada. En nuestro tiempo, a muchos cristianos les encantan que les rasque el oído con este tipo de mensajes. Tengo algo para decirte. Y ustedes lo ven y aún muchos tienen familiares. A unos les gusta escuchar. Tengo un mensaje profético de la palabra del Señor. Un mensaje profético de prosperidad, de amor. Nos encanta que nos rasquen el oído. Pero eso sí, a muchos cristianos no les gustan que les denuncien el pecado. No me hable de cosas malas, háblame de cosas buenas. A otros les encantan los chismes. Te voy a decir algo, y se lo dicen justamente antes de la predicación. Te voy a decir algo, pero no le digas a nadie. ¿Ah? Para que oremos, sí, así se hace más teológico el chisme. Y es del pastor.
¡Ay! Ahí, y eso lo aprendíamos, y lo traigo a colación porque eso lo citaba en una exposición que estuvimos la semana pasada, que el chisme coge más fuerza y más interés dependiendo del nivel de autoridad o posición que tenga la persona. Y en ese momento, cuando viene el hermano comunicativo, somos atravesados por una daga envenenada de 45 centímetros de largo, de doble filo que traspasa nuestro corazón. Ahí quedamos atrapados. Nos encanta, son deleitosos los chismes, los comentarios, eso nos encanta. Y como dice Ulises, más allá de que tengan un corte teológico y bien intencionado, supuestamente, es un chisme. Otros son traspasados, atrapados por conversaciones indebidas en redes sociales. Un mensaje: ¿cómo estás de guapo? Ya. Aleluya, gracias a Cristo. Tú también, ¿cierto? Muchos son atravesados por contenido sexual. Y finalmente la espada atraviesa el corazón. ¿Cuántos hemos bajado la guardia? Muchas veces como iglesia, y lo denuncio y me pongo al frente, hemos bajado la guardia y creemos que estamos bien, que somos sabios en nuestro propio entendimiento, pero luego viene la espada y nos atraviesa. Y quiera el Señor, hermano, que así como somos atravesados por otras cosas, de ahora en adelante seamos atravesados es por el filo de la espada de la verdad de la palabra del Señor. Que ese mismo interés que nosotros le prestamos a un chisme, a un comentario y que lo multiplicamos, no le digas a nadie: amor, imagínate. Y amor viene y le dice a su mejor amigo, a su mejor amiga: yo sé que usted es prudente, pero le voy a decir a usted, callado. Todo hermano aquí, y eso es una aplicación para nosotros, para que de pronto no pienses que se está tergiversando la palabra, es una aplicación para nosotros. Como tengo algo para decirte, puede afectar nuestra vida, nuestra comunión, incluso cómo empezamos a ver y a percibir y a comunicarnos y a tratar con el hermano o con la hermana, luego de que nos dicen algo, ¿no? Es bastante difícil, bastante complicado. Entonces, animar que cuando te vengan con esos comentarios, es que tengo que escucarlo. Una vez más, dígale a esa persona: vaya y hable con el indicado, vaya, hable con la indicada. Pero no nos queremos arrepentir, seguimos en lo mismo y el daño se hace en la iglesia. Y el daño se está haciendo en la iglesia. Es que yo se lo conté a un hermano muy maduro. Vaya, pregúntele al hermano maduro si ya no se lo comunicó a otro. Entonces, y por último, mis hermanos, dice, nos llama de nuevo. Versículos 26 al 30. El líder inesperado, el último en la lista para considerar que lidere un ataque contra el enemigo, el zurdo. Por la gracia del Señor obtuvo la victoria a favor de un pueblo que se encontraba en el momento con una profunda angustia. ¿Por qué? Porque imitaron las prácticas abominables de las naciones. Por unirse en yugo desigual y porque cometieron actos de inmoralidad con los hombres y las mujeres de Canaán. Por haber hecho comercio que el Señor no les pidió que hicieran con ellos. Porque no quisieron escuchar la voz de sus líderes que le hablaban de parte del Dios Todopoderoso, como lo cité desde el principio, que era la condición del pueblo de Israel. Y en ese estado que se encontraba Israel, ignorando que su libertad ya había comenzado, ya estaba en marcha, pero ellos no lo sabían, viene el zurdo y con un toque de trompeta los convoca de nuevo, los llama de nuevo. Dios ha tenido de ustedes misericordia, Dios los ha escuchado. Tomen nuevamente el lugar que el Señor les había dado en el principio, juntos, no dispersos, haciendo cada uno lo que bien quiere, sino como un pueblo, un ejército que tiene una identidad única y especial delante de los ojos de Dios, delante de aquel que todo lo ve. Los convoca porque ellos habían sido llamados desde el principio para conquistar la tierra prometida. Con ese toque de trompeta les está diciendo: levántense, despierten.
pero ellos no sabían cómo estaban en ese momento. Los sabía Od, que había asesinado y había matado por la obra del Señor que se lo concedió, había matado a este hombre. Pero ellos seguían en su angustia, ellos no sabían de la buena noticia que ya estaba en curso. Y del mismo modo, el Dios de los cielos, que está sentado en su trono, observando atentamente el proceder de aquellos miembros, de aquellos hombres, mujeres que llevan su nombre, que son miembros dentro de una iglesia, Él vuelve en este mismo momento, sigue llamando para recordarles que ya vino el verdadero y el único libertador. Para recordarles que ya vino el verdadero libertador de nuestras almas, que en debilidad, con su muerte y con su sufrimiento nos dio libertad en la cruz del Calvario. No vino con caballo, con corcel, vino de manera humilde. ¿Por qué digo eso? Porque un alto porcentaje de la iglesia global, su iglesia, la que Él compró con su sangre, a precio de sangre, vive como si Él no hubiera vencido a la serpiente, como si no supiera que ya fue aplastada por su pie, por su obra, el enemigo. La cabeza de nuestro pesor. Vivimos muchos de esta manera, olvidando ese momento glorioso y sobrenatural y inexplicable en la sabiduría de Dios, cómo vence. En debilidad venció al enemigo y opresor de millones de personas en el mundo. Porque vemos los miembros de la iglesia, los que deberían ser diferentes, los que tienen una identidad en Cristo, los vemos hablar como el mundo. Se visten como el mundo, les encanta vestirse como el mundo. Los jóvenes, las jóvenes se visten como quiera y sus padres no le dicen nada. Estás divina, estás lindo. Y no honramos al Señor. Su iglesia, sus miembros quieren imitar a X o Y persona que ni siquiera es cristiano, ni siquiera teme a Dios. Yo quiero ser como ese hombre. ¿Qué tiene de malo? Empieza a revisar su vida espiritual, cómo está su comunión con Dios. Que lo mejor que usted quisiera imitar es un hombre pagano o una mujer que no teme a Dios. Pero ese es su ídolo, yo quiero ser. Porque muchos de sus miembros hoy son desleales e inmorales. Beben y bailan como cual inconverso. Y cuando se reúnen no es para adorar, no es para alabar, no es para bendecir el nombre de Dios, no es para predicarse el evangelio unos a otros, sino para avergonzar el evangelio y para que la gente diga, pero ellos son cristianos. Su complacencia es más con los inconversos que con su iglesia, donde habita de una manera especial su santísima presencia. Me siento mejor con ellos. Ellos son mejores personas. Y cada uno está disperso en lo oculto con sus deleites y placeres, donde nadie los ve y nadie los conoce. Vienen de cualquier modo a celebrar el culto, no preparan sus corazones. A estos hermanos el Padre nos llama a que nos volvamos. Y le recuerda que un día Él envió a su Hijo Jesucristo, no como el gran rey, en un corcel blanco como en esa época lo esperaban, que nace en lo amplio de una sala de verano, sino que nació en la humildad, en un pesebre, dentro del seno de un hogar humilde, para venir a restaurar nuestras almas. En debilidad vino nuestro Señor. Y ante la mirada de aquel que todo lo ve, Jesucristo creció en su presencia de manera correcta, de manera perfecta, haciendo la voluntad del Señor, teniendo comunión con el Señor. Y dice su palabra que Él creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en Él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres hasta el día de hoy. Varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él, al que nosotros despreciamos, al que no miramos, al que no escuchamos, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó los dolores.
pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado por Dios por su pecado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, una paz eterna, no de 80 años, hermanos, una paz eterna. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y si usted en ese momento está herido, está lastimado, está avergonzado, está en su pecado, está en su maldad, venga al Señor, que hay abundante restauración, salvación en el Señor. Fuente de vida es el Señor, fuente de misericordia. Hoy todo el texto que leímos, porque grande, para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. Y Dios trae este mensaje justamente en el día que leemos, que para siempre es su misericordia. Hermanos, hay esperanza en el Señor. Mas Él resucitó. Él no se quedó muerto, mis hermanos. Mas Él resucitó y con voz de trompeta convoca a su iglesia a cumplir su misión de ser testigos de Él, a cumplir para lo cual fueron salvadas, fueron rescatadas de las llamas del infierno. El Señor hoy nos está convocando eso. Vuelve y nos recuerda una vez más. Nos convoca una vez más porque Él no nos hizo para parecernos al mundo, a imitar el mundo, a comportarnos como el mundo, sino para proclamar el evangelio, para proclamar la verdad, con nuestras vidas, sí, pero también con nuestra voz, proclamar el evangelio que trae salvación y vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Pero su llamado también es para aquellos que no tienen una relación con Dios. No solamente es a su iglesia, es a aquellos que no quieren tener una relación con el Señor, que están muertos en sus delitos y pecados, que adoran otros dioses y no al verdadero, que aman los placeres de este mundo más que cualquier cosa. Y permíteme decirte que por el camino que vas, si no te arrepientes de tus maldades, si no recibes la misericordia y la gracia del Señor, si no aceptas su mensaje, vas a ser arrojado al infierno por la eternidad, el día que mueras. Ven pues y clama a Dios, ruega por su misericordia, ruega que perdone tus iniquidades, que te lave con la sangre que derramó Cristo en la cruz y que te dé el privilegio de disfrutar de la nueva vida que hay en Jesucristo y juntamente con su iglesia y los millones que han sido salvados. Y por último, una aplicación para los creyentes. ¿Cuántos de aquí vienen de familia de reyes? Una familia de políticos de hace muchísimos años, terratenientes. ¿Alguno aquí hay de esos? No lo hay. ¿Cómo? ¿No saben? Puedes quedarte esperando, mi hermano. Pero puede pasar de que alguno tenga sangre azul, ¿cierto? Una sangre de reyes y de príncipes y todo eso. Y quiero invitarlos a que terminemos con esto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26-30. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, intelectuales y entendidos, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos entre ustedes los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia, ¿qué? Nadie pueda jactarse. Todos los que hemos creído en Cristo, y quisiera invitarlo mientras adoramos al Señor y cantamos, recuerde de dónde el Señor lo sacó. Toda su vida ha sido como es hoy. Todo lo que hemos recibido es por gracia del Señor. Recordemos cómo estábamos nosotros antes de conocer el Evangelio, de conocer la verdad. Pero no es que no quiero recordar eso. Deberías. Agradece que el Señor te ha llamado y salvado y ha bendecido tu alma. Esa es la mejor recompensa, esa es la mejor ganancia, que el Señor salve nuestra alma. No olvides de la condición espiritual, primero que todo, pero también tu condición, cómo era familiar, cómo era física, cómo era emocional, cómo era económica.
y de todo eso te sacó el Señor. Y no te olvides de los instrumentos en gratitud que el Señor usó para ello. Hermanos, los invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor.